me diga lo que usted sabe, lo que usted ha leído, lo que usted ha aprendido, no que me haga una lectura, porque no me está haciendo ni siquiera bien la lectura. Ya, lo que nos indica el Código Civil es lo que regula la posesión de elementos en conservación a su pérdida, diferenciándola de un bien inmobiliario, sus defensas quien causa la pérdida, basándose en las normativas vigentes del Código Civil en vigencia actual. Eso es lo que es la introducción. Ahí continúa el siguiente compañero. Buenas noches, abogada, compañeros. Bueno, el tema que me tocó hablar es sobre el concepto de la posesión inmobiliaria. La posesión inmobiliaria, según el Código Civil, en su artículo 715, establece que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal sea por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar o nombre de él. Esto nos quiere decir lo siguiente, que la posesión inmobiliaria es cuando una persona ejerce sobre un bien inmueble, como por ejemplo una casa, un terreno o un departamento, el control material, como que si fuese el dueño, con la intención de comportarse como tal. Dentro de la posesión inmobiliaria tenemos dos características o dos elementos fundamentales, que más adelante los puede detallar a mejor manera mi compañero, pero lo tomo en cuenta. Los dos elementos importantes es el corpus y el animus domini. El corpus es el poder físico del material sobre el bien, como por ejemplo es cuando uno está habitando el bien en sí. Y el animus domini es la intención de comportarse como dueño del bien. Bueno, citaré un ejemplo sencillo como para que sea un poco más entendible la exposición. Es como, por ejemplo, una persona se habita en un terreno que haya sido abandonado durante un tiempo determinado. Esta persona viene cerca al terreno, construye, habita y paga servicios básicos. Eh, Esta persona no tiene una escritura inscrita en el registro de la propiedad, por lo que legalmente no es su propietario, no es su dueño, pero según establece el Código Civil ecuatoriano, que esta persona, al ser poseedor del bien inmueble, lo interpretamos, o sea, esta persona viene a ser el poseedor del bien inmueble porque interpretarlo de la siguiente manera, nos damos cuenta que en esta acción hay los dos elementos, que es el corpus y el animus domini. El corpus porque la persona está habitando en el bien inmueble, ¿no? Y el animus domini porque se comporta como dueño. Al hecho de cerrar y habitarlo, ya está comportándose como el dueño del bien. Bueno, después de un tiempo, dadas las situaciones, la posesión pacífica, pública, ininterrumpida y sin violencia, se puede iniciar a dar un juicio de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio para que un juez se lo declare propietario, para que un juez lo declare propietario legal del bien. Esto está citado en los artículos 2392 y 2410 del Código Civil. A continuación, mi compañero, por favor. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Mi tema es lo que es elemento de la posesión inmobiliaria. Un tema muy importante, como ya han manifestado los compañeros anteriormente. eh, lo que indica el Código Civil que se componen dos elementos, que es el corpus y el ánimo. Como ya tenemos conocimiento, nos indica que es el control físico de un inmueble. Se puede ocuparlo, cercarlo, cultivarlo. Y el ánimos, que es la intención de comportarse como propietario, sin reconocer lo que son los derechos de terceros. Ambos elementos son indispensables. Si falta uno de ellos, no hay una posesión. En cuanto a lo que es la conservación de la posesión, como nos indica el artículo 130 al 730 al 733,
del Código Civil. Estos nos señalan que se mantiene por solo voluntad del poseedor, es decir, por el ánimo solo, sin necesidad de actos materiales constantes. Con respecto a lo que es la defensa de la posesión, lo que nos indica el artículo 734 al 739, que establecen 3 acciones posesorias principales, como lo es el amparo posesorio para cesar perturbaciones, la restitución para recuperar lo que es lo perdido por despojo, y como último tenemos lo que es mantener la posesión frente a las amenazas futuras. Todas estas acciones son rápidas y eficaces, pues se tramitan por vía sumaria. En cuanto a la pérdida de la posesión, los artículos 740 al 747 prevén causas como el abandono voluntario, la cesión, la destrucción del bien, el despojo por terceros o la expropiación legal. Para finalizar, podemos indicar que la pérdida implica la extinción de los derechos derivados de la posesión como frutos o rentas y abre la posibilidad de terceros que inicien la prescripción adquisitiva. Como una conclusión, podemos indicar que la posesión inmobiliaria es una institución protegida al derecho ecuatoriano, que regula tanto su conservación y defensa como sus causas de pérdidas y efectos jurídicos. A continuación, mi compañero. Buenas noches, a mí me tocó lo que es la clasificación de posesión en inmuebles regular buena fe o irregular mala fe. La posesión regular es la posesión que cumple con todos los requisitos legales establecidos en el Código Civil del Ecuador, lo que permite eventualmente adquirir un dominio por prescripción ordinaria. Un justo título, buena fe, posesión continua, posesión pacífica o posesión pública. ¿Qué quiere decir un justo título? Un documento válido que aparenta el derecho de propiedad, por ejemplo, una compraventa, una herencia o una donación. Buena fe, creencia sincera de que se tiene el derecho legítimo sobre aquella cosa. Posesión continua, el poseedor ha sido despojado y ha ejercido en su poder sin interrupciones. Posesión pacífica, que no se obtuvo por medio de violencia. Y la posesión pública, que viene a ser no se oculta el hecho de poseer. Seguimos con la posesión irregular. La posesión irregular es lo contrario de la posesión regular. En este caso, la causa de esa irregularidad son la falta del justo título, la mala fe, por ejemplo, sabiendo que no se es el dueño, la posesión violenta o clandestina, interrumpida, la prescripción extraordinaria, que se requiere un plazo mayor aún. Gracias. ¿Qué ejemplo entraría aquí en esta posesión, Katy? ¿Qué ejemplo entraría aquí en esta posesión irregular o de mala fe? ¿Qué ejemplos me puede dar? ¿Qué ejemplos le puedo dar? Bueno, lo que yo entendí del tema que me tocó fue que, por ejemplo, digamos que hablando de un terreno, en este caso, por ejemplo, hay terrenos en los que la gente como quien dice, como los ven vacíos, se meten en ese terreno y se adueñan de aquello. Esto entendí, es con lo que podría dar yo de ejemplo. No sé si estará bien. ¿Y un ejemplo de posesión de buena fe, cuál sería? El caso de seguir los documentos legales, o en ese caso, el mismo caso de los terrenos, sería todo ya mediante, por ejemplo, cuando uno solicita un terreno, tiene que ir al derecho de la propiedad y generar
como quien dice, seguir un lapso de un proceso para poder adueñarse de ese terreno, sin Ya necesidad de hablamos meterse en entonces, esas hablamos que la reglas. posesión irregular, sí, hablamos que la posesión irregular, para entendernos, es cuando las personas hacen, en este caso, una invasión, ¿sí? Una invasión de una propiedad privada, con ánimo, como decía Arnaldo, ¿sí? Con ánimo de... póngame la otra diapositiva, la de atrás. Páseme la diapositiva de atrás, Yadira. La otra. No, entonces más adelante. Esa, atrás. Con ánimos de corpus y con ánimos de comportarse como propietario, pero lo hacen de una forma agresiva, violenta, que irrumpe la normativa, ¿sí? Porque están invadiendo una propiedad privada. En cambio, la posesión de buena fe es cuando adquieren, ¿sí? Ya sea por cualquiera de las causas establecidas en el Código Civil, una propiedad, un inmueble, o puede ser un mueble también, porque aquí sí existe la posesión. No se olviden que la posesión es cuando usted tiene el uso, goce y disfrute de la cosa, ¿sí? Si ya vamos a hablar, por decir, en un posible juicio de posición adquisitiva de dominio, eso ya es otro, ¿sí? Es otro tema, porque ahí estamos hablando de un proceso judicial permitido por la norma, pero también hay que cumplir ciertas características con eso, ¿no? ¿Sí? Cuando hablábamos de ese tipo de posesión, porque ahí opera la posesión de buena fe, ¿sí? Porque puede ser, ya les di un ejemplo ayer, que una persona se quedó cuidando una casa, lo dejaron ahí por años, por años, por años, no hicieron contrato de alquiler, la persona siguió, continuó, hizo arreglos, hizo mejoras, pagó los predios, sacó un medidor eléctrico, sacó un medidor de agua, pagaba los servicios básicos, pagaba, ¿cómo se llama? El, el impuesto Predios urbanos. predial, pagaba el impuesto predial. En fin, esa es una posesión también de buena fe. Les decía yo el ejemplo antes de ayer del hermano, del más vago, al que le entregan una casa para que cuide a los papás ya se mueren, dejan ahí, no arreglan la herencia, el hermano se queda 10, 15 años y cuando quieren arreglar la herencia, toma, tiene juicio de posesión adquisitiva de dominio. Yo he vivido aquí, así, más o menos. Ahí, pero estamos hablando igual de una posesión de buena fe, porque no lo ha hecho por la fuerza. No ha invadido. Jairo. También podríamos decir que cuando es una intención de buena fe es cuando lo adquieres por medio de ya, por escritura, cuando ya tienes tu escritura y se lo vendes a otra persona. Ahí es Claro, menos ahí estamos problema. hablando, sí, pasen la diapositiva adelante, por favor. Aquí ya estamos hablando de la posesión de buena fe, una posesión regular, una posesión de buena fe porque está haciendo la compra. ¿Qué hace con la compra? Usted se posesiona de ese bien porque es suyo. El título de propiedad le dice que es suyo. Usted lo ha comprado, se lo han donado, se lo han regalado, cualquiera de esas circunstancias, pero es suyo, porque lo ha hecho con todos los elementos que constan en la ley. Ya, continúen. Vamos, rapidito, rapidito. Cuarto, conservación de la posesión en bienes inmuebles. El Código Civil, en su artículo 719, nos menciona que la posesión se mantiene mientras exista la intención del poseer, e incluso sin actos materiales continuos. El ordenamiento jurídico la protege frente a perturbaciones o amenazas. Por ejemplo, si alguien tiene un celular y otra persona intenta quitárselo a la fuerza, la ley lo protege al poseedor. Otro ejemplo tenemos de que si una persona está en un terreno y no vive ahí y si mantiene la intención de poseerlo, sigue protegido. En este sentido, las acciones posesorias son una especie de escudos jurídicos que garantizan el derecho a la
conservar la posesión frente a amenazas o perturbaciones. El siguiente compañero, por favor. Muy buenas tardes. Continuando, medios legales de defensa de la posesión. Establece varios medios, entre estos que son tres: acción de amparo, acción de restitución y acción de mantener. La posesión, según el Código Civil ecuatoriano, en este caso, ¿no? Acción de amparo de posesorio. Funciona como un recurso rápido en este caso, ¿no? Como por ejemplo, un vecino que empieza a bloquear una propiedad que no es suya, sin, en este caso, sin autorización del propietario. Acción de restitución. En este caso, se aplica cuando el poseedor ya ha sido despojado de un bien, como por ejemplo, si alguien te quita una motocicleta y te la retiene, en este caso, pero tú puedes pedir al juez para que te la devuelvan, ¿sí? Acción de mantener la posesión, evita la perturbación también, que se convierta en un despojo total, según en el Código Civil, en el el Código Civil ecuatoriano, en su artículo 975, menciona que permite el juez ordenar a que el perturbador cese en su conducta, como por ejemplo, si otra persona empieza a invadir poco a poco un terreno colocando cerca, sabiendo que no es suyo. Esta acción busca detener en sí el acto a tiempo. Muchas gracias. Continúe. Buenas noches, abogada, Jehová le bendiga. Soy Zuleika Orozco. Bueno, yo le voy a hablar sobre lo que son las causas de pérdida de posesión de los bienes inmuebles. Entre ellas tenemos despojo o entrada de otra persona mantenida por un año. También tenemos destrucción total, pérdida del inmueble o quedar fuera del comercio. También encontramos abandono y la cesión voluntaria por consentimiento del propietario. Profundizando en la primera causal, como lo es despojo, según la normativa, en el artículo 726 del Código Civil ecuatoriano nos establece lo siguiente: se pierde la posesión de una cosa por haber entrado en ella otra persona y haberse mantenido en ella un año. ¿A qué hacemos referencia con esto? Si un tercero entra a ocupar nuestro bien inmueble y el poseedor, en este caso el dueño, no actúa por recuperarlo, no toma acciones posesorias dentro del lapso de tiempo de un año, este bien inmueble se le quitaría y pues pasaría a ser posesión de la tercera persona. Por ejemplo, Juan tiene un bien inmueble, pero lo abandona, tiene un terreno baldío, entonces su vecino lo ocupa sin permiso, permanece allí durante el lapso de tiempo de un año. El propietario, Juan, no inicia las acciones posesorias correspondientes, entonces tras ese año, Juan perdería el derecho de posesión. Según la normativa en el artículo 982 del Código Civil, nos establece este artículo que nos brinda un mecanismo de defensa ante el despojo, porque debemos tomar en cuenta que al momento de intentar recuperar dicho bien inmueble, se lo puede hacer si es que toma actividades posesorias. Entre ellas encontraríamos previo de pagos urbanos, pagar los servicios básicos como tal. Entonces, reclamar la propiedad, tener comprobantes que aleguen que él no se ha desentendido en un 100% del bien inmueble. Entonces, en caso de que dicho propietario quiera reclamar el bien inmueble, puede utilizar el artículo 892, en el que establece que también se puede pedir que se lo indemnicen por perjuicios. Como decía, este artículo pues nos da una defensa ante el despojo. También encontramos el artículo 728 del Código Civil,
Según la normativa, nos dice que el que recupera la posesión perdida de una cosa no se considera como un nuevo poseedor, sino se lo considera como continuador de la posesión anterior, ya que si se lo nombra poseedor desde cero, perdería la antigüedad de posesión. En cambio, si se lo nombra continuador, conservaría derechos fundamentales en materia de prescripción adquisitiva, como lo son las acciones posesorias y la seguridad social. Otra de las causales que tenemos de pérdida sería la destrucción total del inmueble o quedar fuera del comercio. Esto lo encontramos, según la normativa, en el artículo 729 del Código Civil ecuatoriano. Nos establece lo siguiente: se pierde también la posesión por la destrucción completa de la cosa o por quedar fuera del comercio. ¿A qué nos referimos a esto? Si el bien inmueble desaparece como tal físicamente, sea por algún derrumbe, algún incendio, deslave, o jurídicamente queda fuera del comercio. Esto se puede dar, un ejemplo muy detallado, es cuando se lo declara un bien público intangible. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, el bien público intangible es cuando el Estado o, por ejemplo, un GAT municipal se apropia del bien inmueble, en este caso que hablamos de una casa, de un terreno, para que este mismo no se pueda vender, sino que pertenece como un bien cultural. La casa llegaría a ser un bien tangible, ya que se lo puede ver, tocar, pero lo que valdría ahí como bien público intangible es la herencia cultural que representa, para los ciudadanos. Un ejemplo claro aquí en Libertad es la Casa de los 100 años, ya que tiene mucha herencia cultural. Eh, si hablamos sobre otra causal, como lo es el abandono, encontramos en la normativa el artículo 730 del Código Civil ecuatoriano, en el que nos dice: se abandona una cosa con ánimo de renunciar a su posesión. ¿A qué nos referimos con esto? El abandono ocurre pues cuando el poseedor deja de ejercer actos de dueño y señor, más conocido como animus domini, sobre el bien inmueble, sobre la propiedad que él tendría. No, no basta simplemente con dejarnos de preocuparnos o dejar desentendida la propiedad por lapsos cortos de tiempo, sino desentendernos de una manera total. Entonces, ahí se deben recopilar evidencias, en la que se diga que el poseedor, en este caso el dueño, no tiene intención de conservar el bien inmueble. Un pequeño ejemplo: Luis tiene un terreno, pero lo deja de visitar, entonces no lo mantiene cerrado, lo mantiene con montes, un terreno baldío, no realiza ninguna actividad en dicho terreno, no lo reclama. Entonces otra persona, algún vecino del área, quiere dar uso, goce y disfrute del bien inmueble. Entonces empieza a realizar mejoras y por ende Luis pierde la posesión por la causal de abandono. Si hablamos sobre lo que es cesión voluntaria con consentimiento del poseedor, la normativa nos habla en el artículo 731 del Código Civil ecuatoriano. Dice: se cede la posesión por el consentimiento del poseedor manifestado por hecho o por palabras. Aquí la pérdida es voluntaria, es decir, el poseedor entrega el bien inmueble a otra persona, puede ser en venta, arriendo, comodato. Entonces, este poseedor dejaría de tener el control material de la propiedad, pero conservaría este, la, la, el derecho de propiedad. Pierde la posesión, pero seguiría teniendo el derecho de propiedad, porque debemos recordar que Presten atención que Zuleika está haciendo una muy buena exposición. Está explicando clarito. Gracias. Si hablamos sobre lo que es posesión, la posesión es el conjunto o la suma de el corpus y el animus domini. El corpus es aquello, cuando cogemos el bien inmueble y le damos uso físicamente. El animus domini es el hecho de creernos dueño en dicha propiedad, como lo mencionaba anteriormente el compañero Verde Soto. Entonces, a eso nos referimos perdón, con lo que es la cesión voluntaria por consentimiento del poseedor.
como les decía, entonces quien tendría ahí el derecho de posesión por un lapso de tiempo determinado sería el inquilino, ya que se lo arrienda y pues la persona que arrienda el espacio, el lugar, solamente va a tener el espacio o el terreno a su nombre, pero quien daría uso, goce y disfrute de la propiedad sería el inquilino. Entonces, según el artículo 726, 729, 730 y 731 del Código Civil, nos establece, como lo mencioné anteriormente, que las causas de pérdida de la posesión en bienes inmuebles son el despojo prolongado, como le decía, por mantenida de un año, la cesión voluntaria, el abandono y la desaparición o inhabilitación del bien inmueble. Cada una de estas causales pues nos refleja cómo la ley nos protege, pero a la vez pone un límite claro referente a la continuidad también. La posesión se puede retomar, esto lo podemos encontrar en el artículo 728. También puede defenderse mediante acciones posesorias, como lo presenté en el primer ejemplo de despojo. Lo encontramos en el artículo 982 y también se puede conservar a través de terceros, como lo mencionaba ahorita en cesión voluntaria, que es eso también podemos respaldarnos con el artículo 727. Aparte de esto, me gustaría añadir, aparte de estas 4 causales, 2 causales más que el Código Civil como tal no las registra, pero la doctrina reconoce otros supuestos, en los que se puede perder la posesión, como lo que es la expropiación prevista en la Constitución y en la Ley de Expropiaciones, también en las resoluciones judiciales que ordenen la restitución de bienes inmuebles. Si hablamos sobre expropiación por causa de utilidad pública, según los fundamentos legales, nos basamos en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 323 de la Ley Orgánica de Expropiación, encontramos lo siguiente: el Estado puede privar de dicha posesión y propiedad de un inmueble por motivos de utilidad pública o interés social, siempre que exista un proceso legal y se pague una indemnización justa. Por ejemplo, yo tengo mi casa en un lugar donde se va a construir la carretera. El municipio tiene la obligación de darme una indemnización al poseedor legítimo, es decir, a mí, y tras pasar esto, yo pierdo la posesión del bien inmueble para que se pueda realizar la obra correspondiente, como lo mencionaba antes. Si hablamos sobre lo que es resolución judicial, lo encontramos en el Código Orgánico General de Procesos, COGEP, en el artículo 130, que nos habla sobre restitución de la posesión. En esto encontramos que pues, un juez puede ordenar la entrega de un bien inmueble a una persona, a una persona con mejor derecho, lo que provocaría la pérdida de la posesión de la persona que habita actualmente dicha propiedad. Un caso clave, un ejemplo clave sería cuando un heredero legítimo demanda eh, demanda la restitución de una casa, pues que estaba ocupada por un tercero, entonces el juez considera que quien debe ocupar la vivienda es el heredero como tal y el ocupante perdería la posesión. Muchísimas gracias. Muy bien, Zuleika, muy bien. Usted ha hecho una exposición completita, incluso buscó normativa en el COGEP. Lo único sí que me chillan los oídos cuando decía lapso de tiempo, pero siempre hay algo que se puede aprender. Lapso y tiempo se refieren a una misma cosa, al tiempo. Entonces, Ok, si usted abogada. dice lapso de tiempo, está hablando de tiempo. Estaríamos hablando de un pleonasmo, ¿verdad? Sí, Entonces, se dice o lapso o se dice tiempo, pero no los dos en conjunto. ¿Está ya. claro? Sí, abogada, muchísimas gracias por la Así que para corrección. una próxima, o diga lapso nada más, o diga tiempo nada más. Eso nada Ok, más. gracias. Listo. Ya terminamos con este grupo. Falta un compañero.
¿Quién es Verónica Vallejo? ¿Dónde está? ¿A quién salió Yo, Verónica? doctora. ¿Usted iba a exponer? ¿Ah? ¿Y por qué me pone esos mensajes? No. Yo no la nombré a ¿Quién es usted. el Es grupo? porque es que entré Sí, tarde, pensé que usted grupo, estaba tomando lista. todavía Perdón. faltan 2 compañeros. Ah. A ver, continúen, vamos, rápido, rápido, que se me va el tiempo y todavía falta un grupo. No me quiero quedar hasta las 10 con ustedes aquí, vamos. ¿Qué pasó? Solamente me dijo, me Ajá. chillaban los oídos. ¿Va a exponer el otro compañero, compañera o se queda? Le tocaba a la compañera Tatiana, pero no sé si está, ¿no? ¿Cuál? Laines. Ajá. Cero tiene. Ya, Vamos, entonces sigo yo. siguiente. Ya sigo yo. La posesión como vía a la prescripción adquirida usucapión. La prescripción adquirida o usucapión constituye uno de los modos más importantes de adquirir el dominio en el derecho civil ecuatoriano. Este instituto jurídico permite que quien ha poseído un bien durante un cierto tiempo y cumplimiento determinados tiene requisitos, puede convertirse en su propietario legal, aun cuando originalmente no tenía derechos sobre el mismo. El presente trabajo analiza los fundamentos, los requisitos y las modalidades de la prescripción adquisitiva en Ecuador, examinando su regulación normativa y su trascendental importancia en el ámbito del derecho inmobiliario nacional. Tenemos la posesión pública, la posesión pacífica y la posesión ininterrumpida. La posesión pública debe ser notoria y conocida, ejercida de manera que cualquier persona pueda percibirla. No puede ser clandestina o oculta, pues debe permitir al verdadero propietario conocer la situación y ejercer sus derechos. La posesión pacífica no debe haber sido adquirida mediante violencia o amenazas de cualquier tipo de coacción. Debe ser resultado de actos voluntarios y legítimos del poseedor. La posesión ininterrumpida requiere continuidad temporal sin abandonos significativos. Las interrupciones pueden ser naturales, cuando se pierde la posesión, o civiles, cuando se interpone demanda judicial. El animus domini, el poseedor debe actuar con la intención de ser propietario, ejerciendo los derechos como si efectivamente fuera el dueño del bien. ¿Terminó? Sí, abogada. Yo voy a dar la conclusión, abogada. Bueno, como podemos concluir que la posesión definida por el corpus y por el ánimos, como lo mencionaba anteriormente, que el corpus era el control físico y el ánimos la intención de ser dueño. En conjunto de estas dos se da la posesión. Esto es esencial en el derecho civil ecuatoriano, ya que esto nos protege legalmente y nos conduce a tener una adquisición de propiedad por prescripción adquisitiva. Como lo dije, existen 4 causales que reconoce el Código Civil ecuatoriano, como lo es el abandono, despojo o destrucción del bien. Lo que permite a terceros pues iniciar un nuevo proceso de posesión, perdiendo nosotros dicho derecho. Gracias. Listo, continúe. Siguiente grupo. Buenas noches. Por favor, compañeros de la diapositiva 1, se proyecta la última. Gracias. A ver, espéreme. Vamos con la lista.
Estimada abogada, buenas noches, compañeros presentes. Nuestro tema radica en el 2.5, que es sobre la retroactividad de la recuperación de la posesión. La siguiente diapositiva. Ya, es necesario y se hace énfasis en volver a recalcar sobre el tema de la posesión, que como ya lo hemos visto y estudiado en las anteriores exposiciones, pero es importante volverlo a recordar, ya que la posesión no es lo mismo que ser dueño. Cuando me refiero a ser dueño, trato de explicar que no hablamos específicamente de la posesión, más no de la propiedad. Cuando yo demuestro la propiedad de una cosa, cuando tengo la titularidad. ¿Y cuando demuestro esa titularidad? Cuando tengo en mi poder alguna escritura de compraventa y que aquella haya sido debidamente registrada y catastrada. ¿Ok? Desde allí parte lo que es la posesión, la tenencia de una cosa con el ánimo de señor y dueño. Como ya lo han mencionado, de acuerdo con el artículo 715 del Código Civil, podemos rescatar los conceptos de qué es el corpus y el animus. El corpus es la tenencia material de la cosa y el animus la intención de comportarse como propietario. Seguido de este artículo, en el artículo 717 también debemos saber la diferencia de lo que es la posesión regular, la posesión irregular y la mera tenencia. La posesión regular es cuando existe este justo título y es de buena fe, como ya lo mencioné, demostrando la titularidad que yo tengo del bien. La posesión irregular cuando falta algunos de estos requisitos, por ejemplo, estoy en posesión por varios años, pero no tengo en mi poder alguna escritura en que pueda demostrar que yo soy la propietaria de ese bien. Y a veces también se puede interpretar como posesión de mala fe. Y la mera tenencia cuando se reconoce el dominio ajeno, como cuando existe un contrato de arrendamiento. ¿Ya? Es importante nuevamente entender y comprender estos conceptos porque de parte de ello se originan efectos de esa posesión. En el Código Civil ecuatoriano protege al poseedor, incluso cuando no sea el propietario, porque la posesión en sí misma, vuelvo a repetir, es un derecho que genera efectos jurídicos. Por eso, si alguien es despojado de la cosa, de algún bien inmueble, la ley le concede acciones para recuperarla. Y es aquí donde entra la retroactividad. Cuando el juez ordena la recuperación de la posesión, esa decisión no solo tiene efectos desde el momento que se dicta la sentencia, sino que se entiende como si nunca hubiese existido la perturbación o el despojo de la misma. En otras palabras, la ley protege la posesión desde el instante mismo en que se produjo la afectación. Aquí quiero poner un breve ejemplo para entender los posteriores conceptos que vamos a estudiar. Por ejemplo, Juan vive tranquilamente en una casa que ha poseído durante varios años. Un día él se va de viaje, su vecino Luis entra a la casa y se instala allí, negándole la entrada cuando regresa. Ante tal situación, María tiene el derecho de recuperar la posesión del bien. Esto significa que puede acudir ante un juez para que le devuelvan la casa y sea restituida en el mismo estado en que estaba antes de ser despojada. En otras palabras, la recuperación de la posesión protege a quien ya tenía la tenencia de la cosa con intención de dueño, evitando que otra persona se quede con ella de manera arbitraria. Como vemos en sí, la recuperación de la posesión busca proteger a quien ha sido despojado de manera injusta y garantizar que le devuelva lo que le pertenece en cuanto a la posesión.
El Código Civil establece de forma específica cómo funciona este derecho, cuáles son los plazos y qué efectos produce. Aspectos que serán desarrollados por mis compañeros que forman parte de la exposición siguiente. Gracias. Maybe. Dígame. Perfecto, lo ha hecho excelentemente bien. Tiene Gracias. madera, tiene futuro. Dígame una cosa, Gracias. Dígame. ¿qué significa eso no? En inglés, y tal como se escribe en inglés, maybe, tal vez. ¿Pero por qué se lo pusieron? Pues es maybe. Mi mamá era novelera y de una novela, no sé, brasileña, creo que sacó ese nombre. Pero no es porque dudaba si iba a ser hombre o mujer. La mayoría piensa en eso. Ah, ya. Maybe man, maybe woman. Siguiente. Ya, buenas noches, abogada, buenas noches, compañeros. Pues bueno, a mí me tocó hablar sobre qué sucede cuando se recupera judicialmente la posesión. Hablemos sobre la posesión hereditaria. Reconocida judicialmente, es un concepto clave en el derecho sucesorio. El hecho de que esta posesión tenga efectos retroactivos al momento de la muerte del causante tiene profundas implicaciones jurídicas y patrimoniales. Cuando el juez otorga la posesión a un heredero mediante sentencia, está reconociendo que esa persona tiene derecho desde el fallecimiento del causante, aunque no haya ejercido la posesión materialmente. Es decir, el heredero no adquiere la posesión en ese momento, sino que se le reconoce como que si siempre la hubiera tenido. Eh, La recuperación judicial de la posesión ocurre cuando una persona, como el heredero, solicita al juez que se le reconozca formalmente la posesión de bienes que le corresponde por derecho, pero que no tiene en ese momento. Una vez que el juez le otorga la posesión por sentencia, la ley considera que el heredero ha sido poseedor desde la muerte del causante. Esto se conoce como efecto retroactivo. Es como si el heredero hubiera tenido siempre la posesión, aunque en la práctica no haya sido así. Eh, Podemos poner como ejemplo, imaginemos que una persona fallece y deja una casa como parte de su herencia. Uno de sus hijos es el heredero, pongamos al hijo mayor, y siendo su único hijo. Pero otro familiar se mete a vivir en la casa sin tener derecho legal y no permite que el heredero entre. El heredero va al juzgado y después de un proceso, el juez le otorga la posesión judicial de la casa. Aunque recién él puede entrar, la ley le considera que posee desde el momento que falleció su padre. Mm, Gracias a esto, él puede reclamar rentas atrasadas, pedir la desocupación del bien inmueble e incluso impugnar en actos ilegales el hecho de que hayan ocupado su casa que el papá le dejó como herencia. Todo esto es posible por el efecto retroactivo de la posesión judicial. Bueno, en resumen, aunque la posesión se obtenga por sentencia judicial, la ley reconoce siempre que hubiese existido desde la muerte del causante, lo cual protege los derechos del heredero. Gracias. Buenas noches, doctora. Mi tema a tratar es la recuperación judicial y efectos retroactivos. En síntesis, podemos decir que la recuperación judicial es la acción que tiene el dueño para recuperar la posesión de un bien cuando alguien lo ha despojado. En esto relaciona con la acción de reivindicatoria, como trata el artículo 953 del Código Civil ecuatoriano, y que una vez aprobada la propiedad, el juez ordena la devolución del bien. En este caso, en efecto retroactivo, la ley considera que nunca se interrumpió la posesión legítima, incluyendo frutos y mejoras. Podemos poner como ejemplo, Rosa es propietaria de una hacienda en el Cantón Milagros, debidamente inscrita en el registro de propiedad. Ella viaja por un año al extranjero y al retornar descubre que el vecino, podemos llamarlo Carlos,
Se apropió de la hacienda, la alquiló a terceros, además vendió parte de la cosecha, en este caso podríamos decir que es una cosecha de caña de azúcar. Entonces, en este caso, Rosa presenta una acción de recuperación judicial que viene a ser la acción reivindicatoria. El juez comprueba que la escritura pública de propiedad es de propiedad y ordena restituir la hacienda a Rosa. Entonces, por efecto retroactivo, se reconoce que Rosa siempre fue la verdadera dueña, y Carlos debe devolver no solo el inmueble, sino también los frutos que obtuvo en este caso de la cosecha. Como conclusión de esto, podemos decir que la recuperación judicial protege al propietario y restituye íntegramente sus derechos, evitando que se beneficie quien actuó de manera ilegítima. En el caso de las acciones posesorias, podemos decir que protegen la posesión, aunque los poseedores no sean el dueño, según como indica el artículo 969 del Código Civil ecuatoriano. El mismo que busque impedir que alguien se tome la justicia por su mano. Podemos decir que, como ejemplo, una acción de amparo, cuando hay perturbación, una acción restitución, cuando hay un despojo total o una denuncia de obra nueva o ruinosa. Como ejemplo, podemos decir que Luis arrienda un terreno agrícola en Ambato y lo trabaja desde hace 2 o 3 años, sembrando papa, maíz y, aunque no es dueño, tiene la posesión legítima porque el arrendador le entregó el bien para usarlo. Un día normal, un vecino, podemos llamarlo Héctor, invade parte del terreno y comienza a levantar un muro, alegando que esa franja le pertenece. Luis puede interponer una acción de amparo de posesoria para detener la obra y defender su posesión, incluso si Luis no es el dueño. La ley lo protege porque el derecho no permite que alguien se adueñe a la fuerza. Podemos decir que como conclusión, las acciones posesorias garantizan la paz social al proteger la tenencia y uso legítimo de los bienes sin necesidad de ser el propietario. En el foco de hecho o hecho positivo de posesión, no es más que el acto material que demuestra la posesión, como indica el artículo 715 del Código Civil ecuatoriano. Perdón, que como ejemplo podemos decir que puede cercar un terreno, cultivarlo, pagar los impuestos prediales o cobrar el arriendo. Son pruebas de la posesión efectiva frente a terceros. Como ejemplo podemos decir que Andrea ocupa un terreno baldío en Cuenca desde hace unos 12 años y durante ese tiempo ella construyó una pequeña casa de madera, cercó el terreno, pagó los impuestos prediales en el municipio, planta árboles frutales y cosecha. Todos estos actos vienen a ser un foco de hecho que demuestra que Andrea es la poseedora real y no simplemente alguien que declara tener derechos. Aunque no tenga escrituras de propiedad, estos podrían servirle incluso hasta para iniciar un juicio de prescripción adquisitiva o extraordinaria y llegar a ser la dueña legítima. Como conclusión, podemos decir que el foco de hecho otorga la validez y la protección a la posesión, ya que a los actos materiales evidencian el dominio y uso real sobre el bien. Muchas gracias. Buenas noches. Principio y retroactividad de la ley. Según el artículo 7 del Código Civil, la ley no dispone sino por lo venidero. No tiene efecto retroactivo y en conflicto con la ley posterior con la anterior. En sí, la ley no tiene efecto retroactivo. Esto indica que si no se aplica a periodos futuros, salvo excepciones expresamente establecidas, lo cual establece que las nuevas leyes se aplican únicamente a los hechos ocurridos durante su entrada en vigor. Y esto no afecta a las situaciones jurídicas establecidas por la legislación anterior, especialmente si perjudican derechos adquiridos. Sin embargo, existen normas específicas para los derechos y situaciones que bien surgen de una ley anterior. Se subordina a la legislación posterior en aspectos como obligaciones, el uso y el ejercicio, sin perturbar los actos válidamente realizados bajo la ley anterior. Si cambia la ley relativa al Estado civil, por ejemplo, el reconocimiento de una nueva el reconocimiento de una nueva situación jurídica, lo adquirido legalmente bajo la ley anterior, permanece, aunque ciertos derechos y obligaciones pueden ajustarse a la nueva normativa, siempre sin afectar actos válidos previamente realizados. Gracias.
Muy buenas noches con todos. Nos planteamos una interrogante. ¿La recuperación de la propiedad tiene efectos retroactivos? Respondiéndonos a esta interrogante, podemos decir que la recuperación de la propiedad en el derecho civil ecuatoriano no tiene efectos retroactivos, en principio. Conforme a lo establecido en el artículo 7 del Código Civil, este artículo señala claramente que la ley no dispone, sino para lo venidero, tiene efecto retroactivo, lo cual implica que las normas jurídicas que regulan la recuperación o reivindicación de la propiedad solo apliquen hacia el futuro y no afecten los derechos adquiridos con anterioridad a su vigencia. En cuanto al proceso de recuperación de la propiedad, la acción reivindicadora está regulada en el artículo 933 del Código Civil, que establece los requisitos para un propietario, para que un propietario pueda recuperar un bien del cual fue despojado. Se requiere como prueba la titularidad del bien, la singularización del mismo y que el propietario no esté en posesión. Pero cabe recalcar que esta acción no implica una retroactividad en el derecho de su propiedad, sino que busca restablecer la posición legítima basada en los derechos vigentes al momento de su reclamo como tal. Eh, Cabe recalcar que la recuperación de la propiedad eh, se fundamenta claramente en el literal general del artículo 7 del Código Civil eh, respecto a la retroactividad. En cambio, según el artículo 993, como bien mencioné, eh, para la, eh, para el procedimiento de reivindicación, refleja que tiene efectos prospectivos y no retroactivos en el sistema jurídico ecuatoriano. Es decir, que si es que se demuestra que la persona puede o tiene toda la documentación adecuada, puede proceder el juicio como tal para que se pueda medir para que se puedan medir los parámetros y pueda salir el fallo a su favor. Gracias. Buenas noches, compañeros, abogados, buenas noches. Me ha tocado el artículo 933, la acción reivindicatoria o de dominio. Es la que tiene el dueño de una cosa singular o que está en una posesión para que el poseedor de ella sea condenado a retribuírsela en virtud de derecho de dominio. Esto significa que el propietario de un bien específico o singular tiene el derecho de reclamar judicialmente su recuperación cuando esta cosa esté en posesión de un tercero. La acción reivindicatoria protege el derecho de la propiedad y busca de quien posee el dueño y propietario legítimo. Tenemos como un ejemplo práctico de una persona que... Daniela, vamos. Perdón. Vamos, o sea, no, usted me está haciendo una lectura mal, muy mal, eso no es exponer. Yo no quiero que usted me venga a leer aquí, porque si yo quisiera que alguien me venga a leer aquí la exposición, yo agarro mi celular y busco información y la leo. Aparte, está haciendo mala lectura. Si está nerviosa, cálmese, respire y hágame una buena exposición. Así como se arregló bien arregladita, está perfecto, pero también lo uno va con lo otro. Entonces, quiero que usted ahorita me hable de lo que entendió, de lo que leyó, de lo que investigó, y con las notas que tiene al frente de su cuerpo, de su rostro, en el celular o en la computadora, usted se ayude, pero que me hable de eso. No quiero que me lea, y mal. Okay. Porque de eso se trata las exposiciones. Ya.
esta es una acción judicial que permite al propietario recuperar la acción con el fin de un tercero que no se le adueñe de la propiedad. Y que los requisitos del demandante o dueño del bien, que el bien esté en posesión de un tercero, que el bien sea singular o identificable y específico, que el propietario no esté en posesión del bien. A continuación, mi compañero Saúl. Daniela, no, usted no me hizo una buena exposición. No le entendí nada, aparte de que me dijo 2 letras. Le doy una última oportunidad para que me exponga bien, porque si no le voy a poner la mínima nota. A usted sola. Repita su exposición y hágalo bien. La acción reivindicatoria o de dominio tiene como dueño una cosa singular que no está en posesión para el poseedor. Esto significa que el propietario de un bien o una cosa tiene el derecho a reclamar judicialmente para recuperación del bien. Ya, ¿y qué puede hacer el dueño con esa acción reivindicatoria? ¿Qué sucede judicialmente? Que lo puede recuperar si así sea que esté con posesión de un tercero. ¿Y cuáles serían los derechos reales que otorga, en este caso, el dominio o la propiedad? Más que todo la propiedad, para usted. Porque El demandante, usted me dice que en esta acción rectificatoria es, en este caso, el derecho real que tiene el propietario para reclamar judicialmente el bien, ¿verdad? sí, Sí. Entonces, ya. ¿qué otorga este derecho? El demandante ser el dueño legítimo. ¿Qué Que el otorga? bien, ¿Qué perdón, características me otorga a mí como poseedor del dominio o la propiedad? restribuir el bien al propietario legítimo. Reivindicar, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más? Si yo reivindico, Y, acción? proteger el derecho de la propiedad. Correcto. ¿Y qué más me da? ¿Qué más me otorga por ser titular? Yo aquí lo he repetido hasta el cansancio. El uso. El uso legítimo de la propiedad. ¿Qué más? Uso, goce y disfrute. Uso, goce y disfrute a la metiche que habló ahorita. Ya. Continúe. Como un ejemplo, tenemos que una persona tiene una escritura de una casa, pero la otra sin autorización la ocupa. Aunque el propietario no esté viviendo allí, puede presentar una acción de reivindicación para que el ocupante sea obligado a devolverle la casa. Continúe. ¿En
Terminaron todos de exponer. No, doctora, muy buenas noches. Ahí sigo yo. Y mi tema es la jurisprudencia y la doctrina en base a la seguridad jurídica y requisitos posesorios. Ante ya lo he mencionado, vamos a hacer un pequeño recordatorio que es jurisprudencia y que es doctrina. La jurisprudencia son fallos reiterados de los tribunales que sirven como guía para casos similares. En cambio, la doctrina son los estudios y opiniones de los juristas que interpretan la ley, ¿verdad? Entonces, ambos se complementan para el Código Civil y debe aplicarse a las concordancias en la Constitución del Ecuador, ¿ya? La seguridad jurídica, su característica principal es el principio que asegura la estabilidad y confianza en las normas y leyes, ¿ya? El Tribunal Constitucional y los jueces han establecido que la ley no tiene un efecto retroactivo, como ya dijeron mis compañeros. Pongamos un ejemplo hipotético. Si imaginas que el Estado ecuatoriano crea una ley tributaria en este año 2025, entonces esa ley no puede cobrar impuestos de manera retroactiva por actividades que yo realicé, por ejemplo, en el 2023 y 2024, porque violaría la seguridad jurídica. ¿Ya? Los requisitos posesorios en el Código Civil, como ya dijeron mis compañeros antecesores expositores, para iniciar un proceso de posesión se requiere la posesión pacífica interrumpida menor durante un año que está establecido en el artículo 715 del Código Civil. Eso ya dijeron mis compañeros. Entonces, la retroactividad de la jurisprudencia no es retroactiva. ¿Por qué? Porque se rige en el principio de las leyes. En conclusión, la jurisprudencia y la doctrina son fortalezas que se aplican en el Código Civil y garantizan la justicia que sea coherente. El principio de la seguridad jurídica evita la aplicación retroactiva de las normas, salvo que sea un beneficiario ciudadano. Como por ejemplo en el Código Penal, eso sí, sí puede ser retroactivo porque es el beneficio a futuro. ¿Qué dijo lo último? Yo estaba leyendo en un cierto artículo que se puede hacer en el Código Penal, se puede hacer eso de retroactivo. No sé si me saca de la duda en ese tema. Es que no le entendí el contexto. A ver, el principio de seguridad jurídica evita la aplicación de la retroactividad de las normas, salvo el caso sea beneficio ciudadano. Como el beneficio ciudadano en el Código Civil, en el Código Penal, perdón, puede hacerse en ese beneficio al ciudadano, por ejemplo, en ámbito penal. En el código, en materia penal, el derecho sí es retroactivo. Y el Exactamente. derecho, si sale una norma, ¿sí? Si sale una norma que favorece, o una nueva norma que favorezca, en este caso, al imputado, ¿cómo se llama? Al implicado, digamos el implicado en el caso que No, está. espérese, el nombre es al instruido, al enjuiciado, al denunciado. Si sale una norma, o al sentenciado más bien, que sea favorable, se puede aplicar ese tema. Yo me acuerdo que yo, en mi primera audiencia de corte provincial, estaba defendiendo a un señor que fue acusado y tenía en sentencia, tenía sentencia de 4 años de prisión por el delito de abuso sexual. Entonces, en la audiencia, ojo, abuso sexual no es violación, por si acaso, es otro tipo de delito que de la violación. El abuso sexual, entonces, cuando yo defiendo a este procesado, ya con sentencia en un recurso de apelación, estábamos hablando con el Código Penal. Él fue sentenciado con el Código Penal y yo lo defendí con el COIP en el 2014. En el 2014 hay un artículo que habla del acoso. Entonces, como no habían elementos para demostrar
el abuso sexual, pero probablemente existían elementos para comprobar un acoso y la pena de acoso era nada más de 6 meses a 1 año. Entonces, los jueces de sala, considerando este principio de retroactividad más favorable al reo, decidieron reformular, ¿sí? Reformular el tipo de delito y en la misma corte le dijeron, bueno, cambiamos el tipo de delito, no lo sentenciamos por abuso sexual, sino que lo sentenciamos por acoso. La pena de acoso era de 6 meses, como él ya había tenido entre la captura, entre la instrucción fiscal y entre la audiencia de juicio, casi 7 meses, la pena ya había sido cumplida por él y inmediatamente salió en libertad. Claro, ¿Sí? Ahí siempre se ven el funciona. beneficio al ciudadano. ¿Contestado su duda, Saúl? Sí, ¿Sí? esa era mi duda. A continuación, mi compañero Ángel va a seguir con la exposición. Vamos, por favor. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. A mí me ha tocado hablar sobre la jurisprudencia y doctrina. Nos dice que la jurisprudencia es el conjunto de criterios y sentencias por los jueces y tribunales en casos concretos. Sirven como referencia u orientación para resolver situaciones similares en el futuro, ¿no? Y la doctrina es el conjunto de estudios, interpretaciones y opiniones elaboradas por juristas, abogados o catedráticos que complementan la aplicación e interpretación de las normas jurídicas. Como usted daba un ejemplo, abogada, en un caso, ahora ya a partir del 2021 se creó la unidad de delitos sexuales. Sí, cualquier persona que cometa algún tipo de delito sexual, puede ser el acoso, el abuso o la violación, le van a dar una instrucción fiscal por el lapso de 30 días. Durante los 30 días, ellos deben demostrar su inocencia mediante los elementos de convicción que la fiscalía reúna. Bueno, Y en ahí- realidad, a ver. Hay una corrección. En realidad, el procesado no tiene que demostrar su inocencia. Dice la Constitución de la República y dice el Código Penal que es quien denuncia, ¿sí? En este caso, la Fiscalía General del Estado, a través de la víctima también, quien tiene que recabar todos los indicios o elementos de convicción para poder demostrar que la persona que se está acusando, ¿sí?, es culpable, pero también tiene que recabar dentro de la investigación elementos de descargo. ¿Qué son elementos de descargo? Los que proporciona el posible procesado o el denunciado para poder, ¿sí?, desvirtuar los hechos por los cuales se les acusa. Quien tiene que demostrar la culpabilidad de un proceso o en un proceso es la fiscalía. ¿Sí? Continúe, Ángel. Durante los 30 días de la instrucción fiscal que le da la jueza, Fiscalía delega a un agente para que realice la investigación. Y el abogado de la parte del aprendido deberá presentar todas las pruebas de descargo para que pueda salir en libertad su defendido. Es un ejemplo claro, abogado. Bueno, aquí hago otra esa acotación y le voy a ver, esperen un ratito, Ángel, aquí hago otra acotación que le voy a corregir. El tiempo, en este caso, el plazo, porque aquí estamos hablando de plazos, la fiscalía cuando decide instruir a una persona y esta persona ya se transforma en procesada, ¿sí?, el tiempo de instrucción fiscal puede variar dependiendo de lo que la fiscalía decida y dependiendo del tipo de delito. Pueden existir no solamente 30 días de instrucción fiscal, pueden existir, según lo que pida la fiscalía, 45 días, 30 días, 45 días, 90 días,
y un plazo máximo como tal, una instrucción fiscal puede durar 120 días, no más. No puede durar más de 120 días una instrucción fiscal. Incluso cuando la fiscalía encuentre elementos que puedan sospechar y puedan realizar una vinculación. ¿Qué quiere decir esto? Que encuentran que otra persona es responsable, a esa persona o por esa persona no pueden aumentar más el tiempo o el plazo de la instrucción fiscal por más de 120 días. ¿Sí? Pero para las instrucciones fiscales existen estos tiempos o estos plazos. Cuando hablamos de términos, hablamos de días hábiles laborales. Cuando hablamos de plazos, hablamos que concurren todos los días del mes, todos los días de la semana, es decir, sábados, domingos y feriados. ¿Está claro? ¿Sí? Me fui a derecho penal, pero estamos corrigiendo ese tema, Ángel. ¿Sí? Continúe. En conclusión, nos dice que la doctrina significa que no tiene la misma fuerza que la Constitución o la ley, ya que ellos se basan a criterios o interpretaciones de las leyes. La doctrina, ¿sí? Es una fuente del derecho. La doctrina la crean o la realizan juristas, abogados que tienen la experiencia para escribir respecto de los procesos penales, civiles, entre otros, ¿sí? Y que sirven, ¿sí? Sirven en este caso como fuente para la creación de normas, para la creación de sentencias. Los jueces, cuando escriben sus sentencias o redactan sus sentencias, van y buscan, si ustedes leen una sentencia, ya me dejan idea para el próximo ciclo, mandarles a leer una sentencia, ellos utilizan una de las principales fuentes del derecho, que es la doctrina, porque ahí los juristas, grandes juristas, Kelsen, Zaffaroni, aquí hay un buen jurista de apellido Zambrano, entre otros, ¿sí? Crean una buena interpretación de la norma. Entonces, esto ayuda a los jueces a sus decisiones que se transforman en sentencia. ¿Sí? La doctrina es una fuente del derecho, como tal. ¿A dónde es que se va, Edith? ¿Por dónde anda? Abogada, buenas noches. Lo que pasa es que mi hijo vive en Salinas y ya había estado en la casa, él entrena, entonces ya tenía que dejarlo en Salinas y ahorita voy por el municipio de La Libertad. Por eso es que me conecté desde mi celular, abogada. Es que hace rato la veo viajando. Bueno, vamos, que todavía creo que me falta Alexandra, ¿verdad? ¿Quién más? Buenas noches, abogada, compañeros. Quiero concluir el tema de recuperación de la posesión, denominando y determinando y perdón, destacando que esta es una ley que se rige para poner y para proteger a las personas en cuyo caso nos hayan sustraído o hayan tomado posesión de algún bien que nos pertenezca. Hay leyes que están de acuerdo en el Código Civil, que están diseñadas, como ya los explicaron mis compañeros, en base a los artículos y en base a los ejemplos que ellos le han expuesto, que nos sirve para que esta posesión o para que la recuperación posesorial no se basa o no excluya términos como o acciones como que no puede ser de manera agresiva. Nos ayuda también
a evitar el desorden y también refuerza la estabilidad jurídica. Con esto debemos entender que cuando nosotros creamos o tenemos la posesión de algo, también tenemos que aplicar leyes. Si nosotros queremos recuperar algo que nos han sustraído, hay leyes que nos respaldan. De esta manera, aquí se protegen los derechos adquiridos de una persona, que exige o que delimita que un bien que ha sido obtenido de manera legítima en cierto o determinado tiempo no me puede ser sustraído por alguien que diga que le pertenece o que lo obtenga como, por ejemplo, tal vez un robo. Para poder entender este ejemplo o el concepto quisiera darle un ejemplo como muchos de los que han dado mis compañeros. Si en el caso que yo tenga o yo viva en lugar A o B determinado, yo tenga tal vez un computador, un refrigerador, es mío, yo tengo papeles, yo soy el dueño legítimo, pero viene alguien, el vecino, coge, se lo lleva tal vez en robo, tal vez prestado, nunca más me lo devuelve. Yo tengo una ley que me respalda. Yo entro aquí en la recuperación de la posesión. Esto quiere decir que como yo tengo un papel que me respalda, una ley que me respalda, yo puedo adquirir mi bien que fue sustraído de manera abrupta, por decirlo así, por X persona y restituirlo de una manera inmediata, tomando aquí el uso, goce y disfrute de mi bien. Tenemos que recordar que este principio nos asegura también la confianza en lo que es la rutina legal. Es decir, no puedo dejar mi bien o la estabilidad de lo que yo tengo en palabras. Yo tengo que tener una base legal, una ley legal que me sustituya y que me respalde a que yo pueda recuperar mi bien. Hay artículos que me respaldan y sobre todo tengo que regirme a una normativa. Esto se da por plazos que ya están establecidos dentro de la ley. Como mis compañeros lo han mencionado, hay artículos que nos respaldan dentro del Código Civil para proteger nuestros bienes y para que la recuperación posesorial se mantenga de una manera ordenada, legítima y clara. También quisiera acotar que este marco me garantiza la acción posesorial de mi bien o una herramienta para que ésta sea de manera vigente sin perturbar los derechos de las otras personas y garantizándome a mí como propietario y tal vez a las demás personas que hayan pasado por ese tipo de acciones, que esto sea de manera legal, estable y con la protección que posee cada persona, regida básicamente en lo que indica el Código Civil. Muchas gracias, abogada y compañeros. Ese principio del que usted está, ese tema del que usted está hablando, Alexandra, tiene en este caso la aplicación de un principio constitucional. ¿Cuál creen ustedes que sería? Como principio podemos indicar que, o sea, el bien que nosotros estamos... No se me vaya, usted se me está yendo para la China y estamos aquí en Ecuador. A ver, ¿quién sabe? Cuando hablamos de que tenemos ese principio de acceso a la justicia para reclamar lo que la norma establece con respecto al derecho de propiedad, ¿de qué principio estaríamos hablando? Es el ¿Quién principio sabe? general de la irretroactividad. Es De acá habla retroactividad la es otra cosa. Constitución. De retroactividad usted me está hablando de otra cosa. Principio del derecho. Un principio jurídico. A la Principio. justicia. Uy, Diosito Santo, usted. Legalidad. Principio al derecho. ¿Qué es el principio al derecho? ¿Qué es eso? Principio de la justicia, señores, ¿qué es eso? Nadie me da, porque nadie se ha puesto a leer la Constitución de la República, ¿verdad? Su artículo 75, doctora, buenas Les noches. vale un bosque lleno de hectáreas de árboles de pepino. En el artículo 75, la ¿Cuál? Constitución, el artículo 75 ¿Cuál indica, principio? la Constitución garantiza el derecho de acceso a la justicia y establece que las personas tienen derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales. Ajá, pero ¿cuál es el principio?
Está bien, pero ¿cuál es el principio? El principio de inmediación. El principio de inmediación, porque usted tiene el derecho de acceder a la justicia. El derecho del acceso gratuito a la justicia. Entonces dice Alexandra que el propietario de un bien, ¿sí? ¿Por qué se ríe Darwin? ¿Qué pasa? ¿Está conmigo o está en otro lado? Viteri. Lo siento, abogada, disculpe, eso se me fue otra cosa, lo siento. Desde hace rato veo que se está riendo. Cuénteme el chiste. ¿Qué pasa? Nada, abogada, disculpe, en verdad, eso, tengo un poquito me da gracia a veces algunas situaciones. ¿Por qué? Cuénteme, a ver. No, es algunos comentarios y me da un poquito de risa, pero tengo que trabajar en aquello para ser un poco más serio. De antemano, mil disculpas. No, tranquilo, yo quiero disfrutar con usted porque a mí también me gusta reírme de los comentarios. Yo voy a un video de esos, cuando me voy a dormir, veo un video en Instagram o en TikTok, bueno, más en Instagram, ¿no? De videos chistosos y me pongo a leer los comentarios. Acá entiendo que están pasando comentarios de lo que estamos viendo en la clase, ¿verdad? De que la profesora es bien, pero bien fastidiosa, ¿no? Chuta, cómo jode la profesora, ¿verdad? No, abogada, nada que ver. abogada? ¿Cómo jode? Porque les quiere enseñar algo, no. Pero ya saben que el principio de acceso a la justicia es el principio de inmediación, un principio constitucional, ¿verdad? Ya sabemos eso. La Constitución del 2008, artículo 75, como dijo por aquí su compañero que se fue a googlear rapidísimo. ¿Sí o no? Así es, abogada, aquí estamos para equivocarnos. Aprendemos de usted. Eso es bueno. El principio de inmediación. La tutela judicial efectiva también. ¿Sí? ¿Qué es la Que ya tutela judicial no se me va a olvidar. efectiva? ¿Mandé? Que no se me va a olvidar de abogada. Ya, Inmediación. perfecto que no se les olvide nada. Estos principios garantizan el acceso a la justicia para cualquier ciudadano. ¿Sí? Aprendan. ¿Con usted terminamos, Alexandra, o seguimos? No, abogada, es todo lo que quiero acotar con el tema que Bueno, nosotros nos tocó. Muchas gracias por la aclaración. Terminamos nosotros aquí nuestro primer ciclo. Ustedes ya puse para que entregaran las audiencias, ¿verdad? Sí, ya les puse. Ya me acordé de Di por ahí que se puso a rogarme. Sí, abogada.